Vamos a entrar en un tema profundo de la responsabilidad que tiene el ser humano cuando daña a otra persona. Y es que hay muchas personas que se creen que la Torá solamente prohíbe golpear. Pero eso no es así. La Torá va muchísimo más allá. Y es que la Torá analiza el daño físico, analiza el daño emocional, analiza el daño económico, también va a analizar los gastos médicos y la vergüenza pública que una persona le causa a otra. Y nuestros sabios les enseñan que cuando una persona hiere a otro, no solamente responde por el golpe, tiene que responder también por las consecuencias que le provocó ese golpe. Y existen 5 categorías que están dentro de la Torá, que son categorías que son principales en la compensación. Y la primera en hebreo nosotros le conocemos con el nombre de Nesek, la segunda nosotros lo llamamos Ripuy, la tercera nosotros le llamamos Shevet, la cuarta le llamamos Boshet, y vamos a explicar cada una de estas para que puedan entenderla. La primera categoría que yo les mencioné es Nesek. ¿Y qué es lo que significa Nesek? Nesek significa el daño físico que una persona le puede provocar a otra persona. Es decir, le puede dañar un ojo, le puede dañar una mano, le puede dañar el pie, los 2 pies, le puede dañar el pecho. Es decir, cualquier parte del cuerpo, no importa la que sea. Y el Beidín tenía que calcular cuánto ese daño le afectó a la vida de esa persona. Cuánto daño le va a causar a la víctima. Y en los tiempos antiguos se calculaba cuánto daño iba a causar ese daño a esa persona si, por ejemplo, lo tomaran a esa persona y lo vendieran como un esclavo. Y escuchen esto porque es bien extraordinario. Por ejemplo, si una persona pierde una mano y esa persona es un trabajador que se dedica a algo que sea manual, lo va a diferenciar si esa persona se estuviera dedicando a algo que fuera de estudio intelectual. Y por eso el Beidín analizaba a qué profesión era que se dedicaba esa persona. Entonces, el Beidín analizaba la profesión de esa persona, analizaba también la capacidad física y también analizaba el impacto que esa lección podía causarle a esa persona en su vida. Y la segunda categoría que nosotros tenemos se llama Sahar, el sufrimiento. Y es que cuando nosotros vamos a hacer la Torah nos revela algo impresionante. Y es que Hashem no solamente toma en cuenta las heridas que son visibles, sino que la Torah también va a tomar en cuenta el dolor, va a tomar en cuenta el sufrimiento. Es decir, que va a tomar en cuenta la agonía física que esa persona experimentó. Y oiga bien, porque mientras mayor era el dolor que causaba, así también era mayor, es decir, la exigencia que hacía el Beidín. ¿Y por qué? Porque para la Torá el sufrimiento también tiene mucho valor. La tercera categoría que les hablé fue de Ripuy. ¿Y qué es Ripuy?
después lo que se conoce como los gastos médicos. Y escuche bien, el agresor era responsable de todos los gastos médicos que tenía que incurrir esa víctima. La Torah dice en Shemot, dice, y pagará los gastos de la curación. Y aquí que con esto los sabios aprendieron algo bien extraordinario. Y es que el médico tiene permiso para sanar. Y es porque alguno puede venir y decir, si Hashem enfermó a una persona, ¿quién soy yo para intervenir? Y precisamente cuando ustedes leen el libro de Midrash Shemot, nos trae a nosotros una historia acerca de esto. Había un rabino que se llamaba Ismael y hay otro que se llama Rabí Akiva. Entonces ellos se pusieron a caminar por las calles de Jerusalén y entonces se va a acercar un hombre enfermo hacia ellos buscando un consejo de ellos. Y entonces los sabios pues le recomendaron cierto tratamiento, ciertas medicinas, pero aquel hombre le respondió, si el Creador me enfermó a mí, ¿por qué ustedes intentan curarme? ¿Acaso ustedes no están interviniendo con la voluntad de Hashem? Rabí Ismael y el Rabí Akiva le hicieron una pregunta y le dijeron, hombre, ¿a qué tú te dedicas? ¿Qué es lo que tú haces? Y aquel hombre respondió, bueno, yo soy un agricultor. Aquellos sabios le preguntaron, una pregunta que te vamos a hacer, ¿quién es el que hace crecer las uvas en tu viñero? Y el hombre respondió, pues, el amo del universo, el creador. Rabí Akiva le respondió, si el amo del universo tú dices es el que hace crecer las uvas, entonces ¿por qué tú trabajas la tierra? ¿Por qué la podas? ¿Por qué la fertilizas? ¿Por qué limpias las piedras? Respondió, porque si yo no lo hago, pues el campo no va a producir los frutos bien. Los sabios le contestaron, exactamente el igual sucede con el cuerpo humano. Hashem creó el cuerpo, pero también creó las medicinas. Él creó la sabiduría de los médicos y Él creó los medios para restaurar la salud. Vamos a hablar entonces ahora de la cuarta categoría. La cuarta categoría se llama Shevet. Y Shevet, estamos hablando entonces de la pérdida económica. Y si la persona no podía trabajar por la lesión que recibió, el agresor tenía que compensarlo financieramente por toda su causa laboral. Y es porque la Torah también toma en cuenta el daño económico que la persona le puede haber provocado a la otra persona. Y tenemos la quinta categoría que le había mencionado, que se llama Boshet. Y la palabra Boshet, si usted quiere apuntarlo, significa humillación. Y esto es bien profundo. ¿Por qué es bien profundo? Porque inclusive si el golpe no causó una lesión física que fuera grave, le puede haber causado vergüenza, le puede haber causado humillación y también le puede haber causado un daño emocional a esa persona. Y la persona también tenía que responder eso ante el Beidín. Y es que delante del Akadosh Baruj Hu, delante del amo universo, humillar a otro ser humano nunca es considerado como algo pequeñito. Nunca. ¿Y por qué? Ustedes preguntarán que la humillación no es causado nunca como un daño pequeño. Porque las heridas del alma duran a veces muchísimo más que las heridas del cuerpo. Entonces, estamos llegando a un punto muy importante y es que cuando una persona humilla a otra,
el Beidín no lo va a tomar como absolutamente como nada liviano. Entonces, los jueces, ellos evaluaban también el daño emocional, evaluaban el daño social y el daño moral que sufrió esa víctima a causa de esa vergüenza. Después que ellos evaluaban el caso, el agresor tenía que pagar la cantidad que le fuera determinada por el Beidín. Y eso enseña algo bien, pero bien profundo. Y es que la Torá no solamente se preocupa por el daño físico, sino que la Torá se preocupa mucho por la dignidad. ¿Y por qué la Torá toma en cuenta la dignidad? Porque una persona puede ser herida con la mano, pero, escuche bien, también puede ser destruida con palabras, puede ser destruida con burla, puede ser destruida con desprecio y con vergüenza pública. Entonces, ustedes tienen que entender claramente que la Torá y nuestros sabios enseñan que la humillación hacia otra persona no es poca cosa delante de Hashem. Y después de esto, Hashem va a comenzar y va a enseñar a Moshe Rabbeinu otras halajot que tienen que ver con responsabilidad civil. Por ejemplo, ¿qué sucede si una persona viene y coloca un obstáculo en un lugar público y otra persona se lastima? ¿Qué sucede si una persona deja una trampa o un pozo o algo que sea peligroso en el camino? ¿Qué sucede si una persona hizo un incendio, pero que ese incendio se extendió y va a dañar la propiedad ajena? ¿Y qué sucede si una persona, por ejemplo, tiene un animal y va y agarra y se va a otra propiedad y le causa daño a otra propiedad que sea una propiedad ajena? Y todas estas situaciones no se resolvían con opiniones personales. Es decir, no simplemente era decir, yo creo que se debe pagar este gasto. O la persona que pudiera decir, no, yo creo que no tengo que pagar nada. No. La Torá puso todos estos asuntos bajo la autoridad del Beidín. Entonces los jueces eran encargados de calcular cuánto tenía que pagar la parte que era culpable. Y todo esto lo hacían conforme a las reglas que están ya reveladas, que ustedes pueden leerla, la Parashá Mishpatim. Y ténganse bien claro que esto es bien impresionante, porque la Torá entonces no deja la justicia en manos de la ira, en manos de la venganza y en manos del capricho de los seres humanos. La Torá establece orden. La Torá establece medida. Y la Torá establece responsabilidad. Ahora quiero que todos nosotros los vamos a adentrar en otro tema. Vamos a hablar del reembolso de la propiedad robada y de la prohibición del engaño. La Torá enseña que si dos testigos ven a una persona que está robando a otra persona o dentro de su propiedad, el ladrón tiene que devolver aquello que se robó. Pero, escuche bien, también tiene que añadir una compensación que es equivalente al valor del objeto. Y si aquello que se robó ya no lo puede recuperar nuevamente, el ladrón tenía que pagar el doble del valor. Ahora bien, la Torá hace una distinción entre algo que se llama ganav, quiero que lo note, ganav, y el gaslam. Vamos a hablar de... Ok, vamos a explicar esto, porque el ganav es el ladrón que va a robar
escondido, va a robar secretamente sin que nadie lo vea. Pero hay otro ladrón que ya dije que se llama el gaflán. ¿Y qué es el gaflán? El gaflán roba abiertamente delante de todo el mundo, es decir, que él ni se esconde. Y el que tenga oído, oiga, porque parece algo que es totalmente extraño. Y es que la Torá considera más grave al gabab, es decir, al ladrón que roba en secreto. ¿Y por qué? Porque el que roba escondido está demostrando que le tiene miedo a los hombres. Pero ojo, está demostrando que no le tiene miedo al ojo del amo del universo. Él se esconde de la gente, pero actúa como si el creador no estuviera mirándolo. Y eso es una falla espiritual muy profunda. ¿Por qué? Porque lo que nosotros llamamos Yirat Shamayim, es decir, el temor del cielo, no consiste solamente en comportarse bien cuando la gente nos está mirando. El verdadero temor de Hashem es vivir con una conciencia delante del Todopoderoso y entender que no importa lo que nosotros hagamos, Él nos ve. Y luego la Torá nos habla de un caso más severo. Nos habla de robo de un buey y nos habla también de robo de una oveja. Si una persona roba un buey y viene, lo sacrifica y lo vende, debe pagar 5 bueyes. Y si la persona, por ejemplo, roba una oveja y agarra y la vende, tiene que pagar 4 ovejas. Ahora, hay una pregunta bien importante. ¿Por qué es importante y se pagaban, por ejemplo, los 5 bueyes por el robo del toro o las 4 ovejas por el robo de la oveja? Eran porque estos animales, escuchen bien, servían para trabajar la tierra. El buey servía para trabajar la tierra. Y la oveja, ustedes saben que produce ¿qué? Produce lana. Entonces, la oveja entonces produce lana y produce también recursos. Es decir, produce alimentos, produce leche. Entonces, quitarle estos animales a los hombres era peor aún, porque era el peligro de quitarle el sustento. Es decir, era el peligro de quitarle también el pan a esa persona. Y esto lo que llevaba era que podía afectar a toda su familia. Ahora, surge una pregunta que lo más seguro me quieran preguntar. Y es que ¿por qué por un buey se paga 5, mientras por las ovejas se paga 4? Y oiga bien porque esto es importante. Y es que el buey tiene un valor que es mucho mayor. Es decir, además de que es propiedad del dueño, también trabaja para él. Por ejemplo, ara la tierra, le ayuda en su producción. Y también ustedes saben que el buey sostiene la economía del campo. Y la oveja también tiene valor, pero no realiza el mismo tipo de trabajo que realiza el buey. Y por eso es que el valor del buey, es decir, va a ser mucho mayor. Pero fíjense, hay una explicación, pero que es bien hermosa. Y es que hasta para el Akadosh Baruj Hu, la dignidad de un ladrón tiene peso delante del cielo. Es decir, que cuando alguien roba una oveja, tiene que pasar la vergüenza de estar cargándola sobre los hombros. Y entonces cuando la está cargando sobre sus hombros, el ladrón, pues como yo dije, siente vergüenza.
¿Qué es lo que está haciendo? Él se está rebajando, ¿no? Cuando está robando, lo que lo tiene en el hombro, él se está exponiendo el ridículo. Y por eso la Torá le reduce en vez de 5, se lo va a reducir el pago a 4. Interesante porque la Torá no solamente castiga al culpable, sino que también no ignora completamente su vergüenza. Y con esto aprendemos de que Hashem es justo, pero también Hashem es misericordioso. Que Hashem castiga el robo, pero no pierde de vista la dignidad del ser humano. Y de aquí aprendemos una lección bien poderosa. La justicia de la Torá no es crueldad. La justicia de la Torá es medida, es equilibrio y es verdad. Y quizás la enseñanza más grande de la Parashá Mishpatim es esta que le voy a decir ahora. Que delante de la Kadosh Baruj Hu, nuestras acciones tienen peso. Nuestras palabras tienen peso. Porque una persona puede construir una vida, pero también puede destruir un alma. Y la Torá vino precisamente a enseñarnos a vivir con responsabilidad, con justicia y con el temor al cielo. Que Hashem nos ayude a cuidar nuestras manos. Que Hashem nos ayude a cuidar nuestras palabras. Y que Hashem nos ayude a nosotros a cuidar nuestro corazón.